Muy buenas noches, estimados hermanos de la Iglesia Cristo Salvador. Vamos a tener nuestro tiempo de compartir la palabra, nuestro tiempo de meditación y bueno, es bueno poder compartir en familia y también reconociendo que el día de hoy estamos teniendo nuestros cultos de oración, nuestro culto donde podamos entregar nuestras peticiones a Dios y también pedir unos por otros. Recordemos que la iglesia primitiva era de esta manera. Las personas se congregaban en las casas y cantaban salmos, cantaban himnos, cánticos espirituales. Y es bueno poder tener este tiempo en familia donde nos podamos acercar a Dios en oración, en adoración y en alabanza. Recordemos también incluso que la iglesia, las sinagogas eh, fueron justamente hechas o creadas por las destrucciones de los templos, donde personas que asistían no podían hacerlo ya por las destrucciones que había tenido los templos. Es por eso que se crean también las sinagogas. Y hoy podemos tener nuestro tiempo de oración, nuestros tiempos de hacer culto en nuestros hogares, poder instruir a nuestros hijos el temor a Jehová, poder instruir a nuestros hijos e impartir a nuestros hijos también la oración que hace tanto bien en este tiempo. El de orar, el de poder orar unos por otros nos fortalece como iglesia en Cristo. Vamos a tener nuestro tiempo de meditación y vamos a ver un nombre más que se le da a Dios, y este es Jehová Jireh, Jehová proveedor. La palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 22, perdón, me habla acerca de Abraham y, la, y que se le dio, en el capítulo 21 vamos a ver nosotros el cumplimiento de la promesa. Recordemos nosotros que Dios le había prometido a Abraham cuando estaba en Canaán que Dios iba a hacer de Abraham una descendencia muy grande. Tan grande que si las personas podían contar la arena del mar, podían contar su generación. Era una generación inmensamente grande. Recordemos que Abraham tiene que esperar mucho tiempo para que esta promesa se cumpla. Y por fin nació Isaac. En el capítulo 21 vamos a ver que Abraham y Sara tienen este hijo ya de mayores, siendo ancianos en su vejez. No solamente eso, sino ahora era el gozo que tenía Abraham y la confianza que tenía en Dios de saber que Dios cumplía lo que prometía. Dios cumplía su promesa. La promesa que le hizo hace muchos años atrás, hoy Abraham lo estaba viendo con sus propios ojos. Que Dios cumplía su promesa. No solamente eso, aún más el milagro de hacerlo en la vejez de Abraham, en la vejez de Sara. Siendo personas mayores, imposible para la ciencia que traigan un hijo al mundo. Dios concibe, Dios hace un milagro. Y este milagro es Isaac. Lo tienen entre sus manos, lo tienen entre sus brazos. Vayámonos a esa fecha y miremos cómo están estos dos ancianos cargando el milagro hecho persona. El milagro y la promesa hecha persona. El gozo que sienten entre ellos dos. Tú ves esa figura de ancianos contentos, felices porque Dios había sido fiel. Pasa un tiempo, 12 años, y Dios le habla nuevamente a Abraham, pero esta vez
iba a ser una petición Dios a Abraham. Y la petición que iba a hacerle Dios a Abraham iba a ser tan dolorosa que a la figura que tú ves de hace 12 años atrás, de dos ancianos contentos y celebrando el nacimiento de su hijo, hoy lo ves a un anciano preocupado. Hoy ves a un anciano triste, un anciano deprimido, un anciano que escuchó la voz de Dios, pero tal vez quería confirmación, porque esta voz y este Dios le dijo que sacrificara a su hijo. Esta voz le pedía a Abraham que cometa un asesinato. Y al parecer esta voz, que era la de Dios, iba a ser el culpable de este asesinato. Si nosotros comenzamos a leer y nos vamos a ese panorama y estamos en el anciano viejo, en el viejo triste, en el viejo deprimido, vamos a ver que pasan 3 días con esa depresión, donde tal vez Abraham le pedía confirmación a Dios y le decía: Señor, confírmame si ha sido tu voz, porque tengo temor de sacrificar lo que tú me has dado. ¿Y por qué me lo quitas? Tantas preguntas que pueden haber en esos días, como muchas veces nosotros nos las hacemos cuando no escuchamos la voz de Dios. Cuando no escuchamos si realmente era correcto lo que escuché hace 3 días atrás, porque estoy en el día segundo. Y tengo que dormir con esa mentalidad y preocupación de saber que al día siguiente, el día de mañana, voy a sacrificar a mi hijo. Dios iba a ser un asesino intelectual y Abraham, que era su padre, iba a ser el asesino culpable, el asesino ejecutor de este macabro plan. La palabra de Dios me dice que él, Abraham, este viejo, este anciano, va con su hijo al monte y unos siervos con él. Van al monte que se llama el monte Moriah. Van a ese monte y pongámonos y vayámonos a ese panorama. Están los dos, el anciano preocupado con el hijo entre sus manos cantando y los siervos atrás. Y cuando llegan al monte, Abraham se para y toma al hijo y a sus siervos les dice: esperen, que vamos a ir al monte, mi hijo y yo, adoraremos y bajaremos. Adoraremos y bajaremos, le dice el anciano a sus siervos. Los siervos, pensando tal vez entre ellos que Abraham se estaba volviendo un poco loco porque no había un cordero, no había la ofrenda o el sacrificio. Entre el camino está yendo Abraham y su hijo, y la misma pregunta le hace el hijo a Abraham y le dice: papá, vamos a ir y tú has dicho que vamos a ir y vamos a adorar y vamos a bajar, pero ¿dónde está el cordero? Yo quiero que vayas conmigo a ese enlace en la palabra del Señor, en la palabra de Dios. Vayamos al capítulo 22, como he mencionado, y vamos al versículo 8. Vamos a leerlo desde el versículo 7 para poder comprenderlo un poquito mejor. Dice: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y le dijo: he aquí el fuego, he aquí la leña, mas ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Habían armado el altar. No era fácil para Abraham saber que iba a sacrificar a su propio hijo.
Tal vez tenía la confianza de que Dios lo iba a resucitar o de que iba a pasar algo milagroso, pero él no sabía cuál era. Era la incertidumbre que él tenía en ese momento de poder saber si su hijo iba a pasar por esa línea de la muerte y el trauma de que su propio padre pueda matarlo y resucitar. Tal vez Abraham lo pensaba, y cuando le responde a su hijo, heme aquí, no necesariamente fue con una voz de tranquilidad, no necesariamente fue con una voz de calma, tal vez fue con llanto entre sus ojos, tal vez fue con dolor, y solamente con esa expresión que puede ver un padre a su hijo que va a morir, o que hasta el momento iba a morir. El versículo 8 dice, y respondió Abraham, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Dios proveerá, versículo 8 dice, respondió Abraham, Dios se proveerá. Dios se proveerá de holocausto, del cordero para el holocausto. E iban juntos. Cuando vemos nosotros en este versículo que dice Dios se proveerá del cordero, y vamos a ver que luego atando a Abraham a su hijo entre las manos, atándolo entre los pies, atando sus pies, atando sus manos, vamos a ver que está a punto de tirar el cuchillo hacia el pecho. Y baja una voz del cielo, un ángel, que dice, el versículo 15, vamos a verlo. Vamos a ver el versículo 12, dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y vamos a ver, hermanos, acerca de este pasaje que es hermoso también. En el versículo 12 le dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Ya conozco que temes a Dios. ¿Quién está hablando? Si nosotros vamos al versículo 11, dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo. El ángel de Jehová le dio voces del cielo. Y en la parte B del versículo 12 le dice, por cuanto no me rehusaste tu hijo. El ángel de Jehová es conocido como el Señor Jesucristo. Como el Señor Jesucristo. Cuando vemos nosotros, continuamos la lectura, en el versículo 14 me dice, y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, Jehová Jireh. Por cuanto se dice, hoy en el monte será provisto. Este nombre, Jehová Jireh, no solamente nos hace recordar que Jehová va a proveer, sino vamos a ver también varias similitudes con Cristo. Primero, porque en el monte Moría fue donde crucificaron años más adelante a Jesucristo. Porque en este monte se entregó el Cordero que quita el pecado del mundo. Porque en este monte se entregó la provisión de la salvación para el mundo entero.
amigo, hermano en Cristo, Dios proveerá. Dios ha provisto la salvación para el mundo entero. Dios ha provisto la salvación para ti y la salvación para mi vida. La pregunta ahora es, ¿tú tienes la salvación? Que el Señor te bendiga. Nos vemos hasta el próximo video. Muchas gracias. Bendiciones.